Amén. Many years ago, I used to have energy like that. Muchos años atrás yo tenía energía como esa. It's not as strong as it was, Ya no es tan fuerte como era, but the Spirit is still in me. pero el Espíritu todavía está en mí. Amen. Amén. And I brought my beautiful wife here. Y traje a mi linda esposa aquí conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. All right. Yeah, that's good. Está mejor. I brought my beautiful wife because Traje a mi esposa porque after the session closes, we will be headed back to Tennessee. tan pronto termine la sesión nos vamos a ir de regreso a And I'm Tennessee going to be home only just a few hours and then head to Egypt y estaré en la casa unas pocas horas y luego voy para Egipto to another convention a otra convención and to do a CDL, the school. y hacer un al seminario bíblico. And so I wanted you to see my wife up close Quería que viera a mi esposa de cerca and to let you know that I love her very much. y hacerle saber que la quiero, que la amo mucho. And after all the celebrations of the anniversaries and the dancing and stuff that went on today and the singing, Y después de toda la celebración y la danza y los cantos que se llevaron a cabo hoy, I felt I needed to bring her closer so you could see her with me. sentí que era necesario traerla aquí de cerca para que ustedes la vieran conmigo. And so I'm just going to ask her to say a greeting to you. I know she's tired. Voy a darle que dé una palabra, un saludo a ustedes. Yo sé que ella está cansada. We're still adjusting to the time zone. Todavía no nos acostumbramos a esta hora. So let her greet you briefly. Permítanme que la salude brevemente. Gracias. I must say it has been a joy for me to be here with you today. Debo decir que ha sido un gozo para mí estar con ustedes hoy. This has been a wonderful convention, lively, full of energy, Ha sido una convención muy animada, llena de energía, happy people, gente feliz, people that love the Lord, gente que ama al Señor, people that love to praise the Lord. gente que ama adorar al Señor. I want to say thanks to the Garcias for having us to come. Quiero darle gracias a los hermanos García por permitirnos venir. Thanks for taking such good care of us. Gracias por tener tan bien cuidado de nosotros. God bless you. Dios les bendiga. God be with you. Dios sea con ustedes. Continue to serve Him. Síganle sirviendo. Bye. Adiós, hermano. Thank the Lord. Thank the Lord. Gracias a Dios. Gracias. I would like to also, in my capacity as the representative of our international offices to this convention, Me gustaría también, como representante de las oficinas internacionales a esta convención, to say a few words about our bishop. decir unas cuantas palabras acerca de nuestro obispo y su familia. I have known them for quite some time, Les he conocido ya por algo de tiempo. and of course, in my years in working in world missions, Y claro, en los años que estuve trabajando para misiones mundiales, I had a certain policy that I used to follow. tengo una póliza que me gusta seguir. Sometimes I had to choose between a man that was smart Algunas veces he tenido que escoger entre un hombre que es or inteligente intelligent, o inteligente, but didn't have such a good heart, pero que no tenía un corazón tan bueno. or a man that had a good heart O un hombre que tenía un buen corazón, and was not so smart. pero no era tan inteligente. And I had to make certain decisions of that type. Y he tenido que hacer decisiones. And I wanted to say to this convention Pero quiero decirles algo en esta convención. that in Bishop Garcia, Pero en el obispo García you have a man that is both smart and has a good heart. tiene un hombre que es ambas cosas, inteligente y tiene un buen corazón.
He's a good organizer, es un buen organizador, he's a good planner, es un buen planeador, and he has a wonderful wife, very capable along with himself, tiene una hermosa, preciosa que es capaz, igual que él mismo, and a wonderful family. y una hermosa familia. And I wanted to let this convention know Yo quiero que esta convención sepa that our General Overseer que nuestro supervisor and general North American Presbyter y el presbítero de Norteamérica certainly give him their full confidence. ciertamente le da la total confianza. And as I listened to him today speak to the pastors, Y cuando lo escuchaba a él hablar a los pastores, I was so blessed estuve muy bendecido by the way that he conducted himself, la manera como él se condujo así, being in this role for the first time. estando en esta capacidad por la primera vez. And so I'd like to ask this convention, Me gustaría pedir a esta convención, on behalf of the General Overseer, Bishop Fred Fisher Sr., de parte del supervisor general, obispo Fred Fisher, and our North American Presbyter, Bishop Sam Clemens, y el presbítero de Norteamérica, el obispo Sam Clemens, to just give our overseer and his family, if they would stand. y solamente dar a los obispos y su familia que se pongan de pie. I'd like our whole convention to just give them a nice warm round of Y me applause. Would gustaría you que give la that convención one? general le dé un aplauso de bienvenida, calurosa bienvenida a nuestros hermanos García. Thank you very much. Muchas gracias, hermano. I know tomorrow he will give his annual address, Yo sé que mañana dará su mensaje anual, but I know it's only a half-day session, so the time will be tight. pero sé que solamente es mediodía y el horario estará muy And apretado. I just wanted to tell you, Quería nada más decirles, from my point of view, desde mi punto de vista, that you have both a good overseer ustedes tienen a un buen in obispo terms of his capacities, abilities, en manera de su capacidad, de su and habilidad, also you have y también tienen a man with a good heart, un hombre con un buen corazón, a good combination. una buena combinación. And I thank the Lord for him, Y yo agradezco a Dios por él and I appreciate the privilege to be here. y agradezco el privilegio de estar aquí. Thank the Lord. Gracias a Dios. I want you to get your Bibles. Abran sus Biblias, por favor. I don't want to take a lot of time saying different things. No quiero tomar mucho tiempo diciendo diferentes cosas. But I want you to get your Bibles. Quiero que abran sus Biblias. You see the scriptures up on the screen. Miren las escrituras ahí en la pantalla. There's one from the Old Testament, Una del Antiguo Testamento one from the New y Testament. una del Nuevo Testamento. And of course, this is a youth night. Y claro que esta es una noche de jóvenes, And because it's youth night, porque es una noche de juvenil, and our church is in a very critical moment, y nuestra iglesia está aún en un tiempo muy crítico. I wanted to share this message with you. Quiero compartir este mensaje con ustedes. I don't have the clicker out here, so brethren will have to ask for the slides as we need them, No tenemos aquí, unless you can see me out here and see when I change mine. bueno, a no ser que me miren por aquí, vea que yo cambie las mías. But I thank the Lord for His Word. Doy gracias a Dios por su trabajo, por su obra. Do you love the Word of God? ¿Usted ama la palabra de Dios? Amen. I love the Word of God. Amamos la palabra de Dios. And I'm so grateful Y estoy muy agradecido that He has changed my life que Él ha cambiado mi vida through the preaching of the Word, a través de la predicación de la palabra. and He has given me Y Él me ha dado a ministry that has pleased Him. un ministerio que le ha agradado a Él. I did not choose it, Yo no lo escogí, He did it for me. Él lo hizo por mí. And I give Him praise tonight. Y le doy la gloria a Él. And I want us to read these two passages of Scripture. Y quiero que leamos estas dos partes de la Escritura.
If it is your custom to stand while reading the word, we can do that. If not, you can sit. But if Si es you'd una like to costumbre, stand, you're puede welcome to ser do que that. leemos la escritura o si gusta. And in order to conserve the time, Y por orden de ahorrar tiempo, we will read them only in Spanish. la vamos a leer nada más en español. You find them in your Bible. Busque Segunda de Reyes, capítulo 2 6. Kings chapter 6 Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. and 1 Timothy chapter 4 from verse 12 Y Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, through chapter 5 verse 2. hasta el capítulo 5, verso 2. I'm using the title Uso el título Generation to Generation. Generación a Generación. And let us listen to the word of God. Y escuchemos la palabra de Dios. Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron al deseo: He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Llegamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12 hasta el 5:2. 1 Timoteo 4:12 en adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 5:1-2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. May God add blessing to the reading of His word. Vamos a orar para la misión de su palabra. Father, we thank you for this precious word. Dios, te damos gracias por esta linda Our palabra. Lord, teach us, Ahora Dios, enséñanos, instruct us, instruyenos, guide us, guíanos, inspire us, inspíranos, help us to go forward, ayúdanos a continuar, casting the net, echando la red, hallelujah, so that we can reap the harvest para que with you, podamos recoger la cosecha for your contigo, glory para tu gloria and your honor. y tu honra. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Slide number 2. You see up here on our screen, Mira aquí en nuestra pantalla, being young responsibly, siendo joven responsablemente, growing old gracefully, creciendo o llegando a ser viejo con gracia, ensures the continuity and future effectiveness of the Lord's work. asegura la continuidad y futuro y la efectividad futura del trabajo del Señor. The Church of God of Prophecy La iglesia de Dios de la profecía is in a very crucial moment in her history. está en un momento crucial en nuestra historia. The church is going through a time of transition, La iglesia está pasando por un tiempo de transición, a time of responding to the Holy Ghost, un tiempo en el que estamos respondiendo al Espíritu Santo, and He made this call to us y Él hizo este llamado a nosotros 20 years ago. hace 20 años. It took us a long time Nos llevó mucho tiempo to begin to adjust the structures and para comenzar a ajustar la estructura government y el gobierno and the focus
church, y el enfoque de la iglesia. but thank God we have begun. Pero gracias a Dios que hemos comenzado. Thank God we have begun. Gracias a Dios que hemos comenzado. And as you look over the church, Cuando mira a la iglesia, I am so pleased tonight to have seen the young people that you have here y me siento complacido en esta noche de ver la juventud que ustedes tienen aquí. and the children. Y los niños. And of course, we have a good crop of people my age. Y claro, tenemos mucha gente de mi edad. Some of you will remember when I had an afro. Algunos de ustedes se acuerdan cuando yo tenía un afro. It was a big one, Era un afro grande. but it went and didn't come back. Pero se fue y ya no regresó. So I have been around a long time. Yo he estado por ahí ya por mucho tiempo. In fact, I have been at our international offices Aún he estado en la oficina internacional pretty much close to a whole generation. cerca de una generación completa. I have been there 33 He years. estado ahí 33 años. So I'm growing to be an older man So, estoy llegando a ser un hombre viejo in the work. en el trabajo. And I have seen a lot of things. Y he visto muchas cosas. But I'm very happy tonight Pero estoy contento esta noche. to be living at this moment. Estar viviendo en este momento. For God has granted me the privilege Porque Dios me ha dado a mí el privilegio to see some of what I preached 20 years ago de llegar a ver lo que hace 20 años yo prediqué. come to pass today in the church. Llegando a ser verdadero hoy en la iglesia. And I am grateful for that. Y estoy muy agradecido por eso. But if you would notice some of us older ones, Pero si notan ya los más viejos, there's a space between us hay un espacio entre nosotros and the next y la generation. siguiente generación. For some of our children in between Porque algunos de nuestros hijos en medio have been lost to the church. se los han perdido en la iglesia. And as we're using the subject generation to generation, Y cuando usamos este tema generación a generación, it is very appropriate for this moment es muy apropiado para este momento because the Holy Spirit has come to the church porque el Espíritu Santo ha venido a la iglesia in a new way, en una nueva in manera, a fresh way, en una manera fresca and He called us to repent. y nos ha llamado a arrepentirnos. And we know what repentance Y means. sabemos lo que significa It means arrepentirnos. a change of mind, Significa un cambio de mente and it means a change of y direction. significa un cambio de dirección. Because you cannot repent Porque usted no se puede if arrepentir you're going this way si va de este lado and you are changing, y está cambiando, but you're still going this way. pero siempre sigue en la misma dirección. You have to make a turn, Tiene que darse vuelta and you go the other way. y camina hacia la otra dirección. And so the church is gradually making this turn. De esa manera la iglesia está haciendo este cambio gradual. It is a very exciting moment Es un tiempo muy excitante in the church. en la iglesia. For me it is. Para mí es, I am now 60 years old, ya tengo 60 años and as I've said, I've seen much. y como dije, he visto muchas cosas And I thank the Lord y doy gracias a Dios for what I have seen por lo que yo he and visto what I have y witnessed. lo que he sido testigo. But I'm so grateful Pero estoy muy agradecido that I have lived to see this time que he llegado a vivir para ver este tiempo where the church is looking back at the Bible donde cuando la iglesia está mirando nuevamente a la Biblia to see if she understood it correctly in every respect. para ver si la entendió correctamente en cada aspecto. For we have claimed to be a people of the book. Porque hemos aclamado o dicho ser el agente del libro. And if we are people of the book, Y si somos la gente del libro, the book must always be able to speak to us, el libro o la Biblia siempre debe estar en la capacidad de hablarnos a nosotros, to correct us, de corregirnos, to guide us, de guiarnos, to shine light on our path de mostrar luz en nuestro camino, so that we can walk in that para light. que caminemos en esa luz. And so I'm grateful for this moment. Por eso estoy agradecido por este momento. Our church has turned to the harvest. Nuestra iglesia se ha tornado a la cosecha. And when she turned to the Y harvest, cuando ella se tornó a la cosecha, things began to happen. cosas comenzaron a suceder. Amen. Amén. Things began to happen. Cosas
comenzaron a suceder. For different persons and kinds of persons began to come to the church. Porque diferentes personas, diferentes clases de personas comenzaron a venir. And worldwide we are growing at a very fast rate. Y alrededor del mundo estamos creciendo a una manera acelerada. But what happens is, Pero lo que sucede es, sometimes when we preach the message of the gospel, algunas veces cuando predicamos el mensaje del Evangelio, the gospel message el mensaje del Evangelio, changes those who hear it, cambia a esos que lo escuchan, but it also changes those who preach it. pero también cambia a aquellos que lo predican. Amen. Amén. It's two ways. Es dos maneras. It's for the hearer Es para el que escucha and it's for the preacher. y es para el predicador. So the word of God changes on both La sides. palabra de Dios entonces cambia a los dos lados. It changes the hearer Cambia al oyente, and it changes the bearer or the cambia carrier. al mensajero, el que lleva el mensaje. And so we find ourselves Y entonces nos encontramos a nosotros mismos, turning to the harvest, tornándonos a la cosecha, casting out the net. tirando la net. But then when we brought the fish to the house, Pero luego cuando traemos el pescado a la casa, sometimes we wanted to clean them algunas before we veces got them inside. lo que hicimos limpiar antes de meterlo adentro. And so we are living in this moment of tension. Entonces vivimos en este momento de tensión. The Spirit of God is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. God is moving not only in our church, Dios se está moviendo no solamente en nuestra iglesia, He's moving in the world, se está moviendo alrededor del moving mundo, all around the world. alrededor de todo el mundo. And people are being saved by the millions every Y day. las personas están siendo salvas por millones cada día. And God is wanting our church Y Dios quiere que nuestra iglesia be a model sea un modelo of how to reap the harvest. de cómo ir y traer la cosecha. He wants the church Él quiere que la iglesia to be a model sea un modelo of unity, de unidad, of how to work together, de cómo trabajar juntos, of how to share together, de cómo compartir juntos, of how to respond to the Spirit. de cómo responder al Espíritu. For the Spirit is speaking to our church. Porque el Espíritu está hablando a nuestra iglesia. And when we have young people Cuando tenemos jóvenes come to the church, que vienen a la iglesia, or in our own families, our children grow up, en nuestras propias familias los niños crecen, we have to make room for them. tenemos que hacer espacio para ellos. Because just like the Spirit spoke to us, Porque así como el Espíritu nos habló, He is speaking to them. Él les está hablando a ellos. Amen. Amén. I said, just like the Spirit spoke to us, Como dije, así como el Espíritu nos habló a He nosotros, is speaking to the young. Él está hablando a la juventud. And the church has to make the Y la adjustment iglesia tiene que hacer los ajustes to make room para hacer espacio for young and old. para jóvenes y viejos, For together para que juntos we can follow the Spirit. podamos seguir al And Espíritu. we have to love each Y other. tenemos que amarnos unos a We otros. have to get along together. Tenemos que llevarnos bien juntos. And as we get older, Y cuando nos hacemos we viejos, may have to step back. para que nos tengamos que hacer para And the atrás. young people step Y los forward. jóvenes hacerse para adelante. And we have to be there Y tenemos que estar ahí to support them. para apoyarles. And in this text that we En read, este texto que leímos, we have the prophet Elisha. tenemos al profeta Eliseo. And the Bible says Y la Biblia dice that he was in a school of prophets with some young que men. él estaba en una escuela de profetas con unos jóvenes. And these young men Y estos jóvenes looked around the place. miraron alrededor del lugar. They said the place is too small. Dijeron, este lugar es muy pequeño. The place is too El small. lugar es muy pequeño. Young people have dreams. Los jóvenes tienen sueños. Young people have ideas. Los jóvenes tienen ideas. Young people have ambition. Los jóvenes tienen ambiciones. And so when they see some of what we did, Entonces cuando miran algunas cosas que nosotros hicimos, they would like to expand it a little. quisieran expandirlo un poquito más. They'd like to kind of make it bigger. Le gusta hacerlo un poquito más grande. And so one of these young men Entonces uno de estos jóvenes
consulted with the others. consultó con nosotros. He said, this place is too small. Dice, este lugar es muy pequeño. Let's go find and build a bigger place. Vámonos y construyamos un lugar más grande. Young people are full of zeal. Los jóvenes están llenos de celo. Young people are full of enthusiasm. Los jóvenes están llenos de entusiasmo. And what we older ones sometimes forget, Y los que los viejos algunas veces olvidamos, we forget that we were once young. se les olvida que una vez fuimos jóvenes. When I preached my first sermon, Cuando yo prediqué mi primer mensaje, I was 14 years yo old. tenía 14 años. The church didn't sit me down. La iglesia no me sentó. The church didn't push me out. La iglesia no me empujó para afuera. But somebody loved me. Pero alguien me amó. Somebody gave me a chance. Alguien me dio una oportunidad. Somebody helped me Alguien me ayudó. in order so that I could fulfill what I was feeling from God. Para que yo pudiera llevar a cabo lo que sentía de Dios. My father was a preacher, Mi padre fue predicador. but his approach was not my approach. Pero su dirección no fue mi dirección. And so we had to get together So, nos tuvimos que juntar as family, como familia. and we had to agree Y tuvimos que ponernos de acuerdo. that I've got to follow God Que yo tenía que seguir a Dios as he followed God, como Él siguió a Dios. but he couldn't follow for me. Pero Él no lo pudo seguir por mí. I must follow for myself. No tengo que seguirlo por mí mismo. So I preached my first sermon Yo prediqué entonces mi primer mensaje. Cuando tenía 14 años. in the Church of God of En la Prophecy, iglesia de Dios de la in profecía. a youth En service. un culto de jóvenes. And that's where I got Y started, ahí fue donde yo comencé. on a little tiny island, En una iglesia chiquita, en una isla pequeña. just a few people. Un pequeño grupo de gente. But the church gave me an Pero opportunity. la iglesia me dio la The oportunidad. church gave me a chance. La iglesia me dio una But oportunidad. as I grew older, Pero cuando crecí, and as I grew up in the church, y como crecí en la iglesia, I understood that some things needed adjusting. entendí que algunas cosas necesitaban ajuste. And now that I'm 60 years Y old, ahora que tengo 60 años, and I see what God is doing around the y world, veo lo que Dios está haciendo alrededor del I am mundo, so happy estoy muy contento that our church que nuestra iglesia is trying to adjust to the Spirit, está tratando de ajustarse al Espíritu to get lined up, para alinearse, lined up with where the para Spirit is alinearse going, donde el Espíritu está yendo. even though it's not familiar to us, Aún tal vez no es familiar para nosotros, even though it doesn't look like where we ought to go. y tal vez parece que no es donde To deberíamos those ir. of us who may be older, Para nosotros aquellos que tal vez somos but if we viejos, follow the Spirit, pero si seguimos al Espíritu, if we follow the Spirit, seguimos al Espíritu, we cannot go wrong. no podemos equivocarnos. He knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo, He knows how to do Él it. sabe cómo hacerlo, He knows when to do Él it. sabe cuándo hacerlo. And I believe tonight Yo creo esta noche that our church que nuestra iglesia is making some changes, está haciendo algunos but cambios, those changes pero esos cambios are because the Holy Ghost moved in son porque el Espíritu Santo se está and moviendo. showed us in the book, Y así en el libro de la and Biblia, He's still showing us y todavía nos muestra that we're needing to adjust something. que necesitamos ajustar unas cosas. And so when we hear Entonces cuando oímos the cry of the young el clamor de la juventud that says this place is too narrow, que dice este lugar es muy pequeño, this place is too narrow. este lugar es muy pequeño, And old Elisha, y el viejo Eliseo he said, well, dice, bueno, if you're going to build a new place, si ustedes quieren construir un nuevo lugar, go ahead. háganlo, Go ahead. háganlo. I'm all right where I am. Yo estoy bien donde estoy. Sometimes that's how we are. Algunas veces es como nosotros Us somos, who are older. nosotros los viejos. We said, we know this. Decimos, yo sé We're eso, familiar with this. yo soy familiar con eso, So we don't want anything to change. entonces no queremos que nada cambie. But if you're going to have a growing church, Pero si vamos a tener una iglesia if creciente, you're going to have a church that's going to make it to the future, si tendremos una iglesia que llegará al if futuro, you're going to have a church that's faithful to the gospel si today, tenemos una iglesia que es fiel al evangelio hoy, the faithfulness of yesterday la fidelidad de ayer cannot fit with what is needed for today. ya no cabe para lo que se necesita hoy.
If you're going to have a church that's faithful today, Si tendremos una iglesia we fiel have hoy, to follow where the Spirit leads. tenemos que seguir donde el Espíritu nos guía hoy. And so Elisha said, go ahead. Entonces Eliseo dijo, háganlo. But one of the young men Pero uno de los jóvenes, who was wise in his understanding, que era sabio en su entendimiento, he says, él dijo, let's not go by ourselves. no nos vayamos por nosotros mismos. Let's see if Elisha will go with us. Veamos si Eliseo va con nosotros. And when they said, Elisha, Y cuando le dijeron, Eliseo, we don't want to go by ourselves. no queremos ir nosotros solos. I'm going to skip through some of these slides. Me voy a brincar algunas de estas slides, de estas imágenes. You're way ahead of me now. Ustedes ya se adelantaron. But we're going to skip through some of these and, well, Bueno, let me go on with my story. voy a seguir con mi historia. Catch up. Vamos a alcanzarlos. Are you on slide 3 now? ¿Estás en la slide número 3? Okay. Ok. We want to skip this one Queremos brincar because we won't have time to develop all of this. porque no tenemos tiempo de desarrollar todo esto. I also want to skip Gehazi. All right? Okay, stay right there. You got it. Elisha says, I'll go with you. Eliseo dijo, yo voy con ustedes. He was an old man. Era un hombre He viejo. didn't have to move. Él no tenía que moverse. He was safe where he Él was. estaba seguro He donde was estaba. comfortable. Él estaba cómodo. He was at the end of his Él ministry. estaba terminando su And he could ministerio stay where he y was. podía estarse donde él estaba. But he didn't have that spirit. Pero no tenía He ese didn't espíritu. have that attitude. No tenía esa actitud. You see, when young people want to go forward, Pero cuando la juventud quiere ir hacia adelante, those of us who are older, nosotros que estamos viejos, we should have to go with them. deberíamos de ir con ellos. Because if we don't go with them, Porque si no vamos con they ellos, will not have the protection of wisdom. no tendrán la protección de la And so sabiduría. Elisha had the spirit Por eso Eliseo tuvo el espíritu that if God is leading these younger que ones, si Dios está guiando a estos jóvenes and they feel like the place is too small, y ellos les parece que el lugar es muy pequeño, then let's go with them to build a new place. entonces vayamos con ellos para construir un lugar And nuevo. so he said, I will go. Entonces dijo, yo voy a ir. That is what we mean by growing old with grace. Eso es lo que significa cuando decimos crecer con gracia. Having the spirit of cooperation. Tener el espíritu de cooperación. Realizing that God cannot finish the work in my lifetime. Entendiendo que Dios no podrá terminar el trabajo And the work didn't finish with y me el trabajo no terminó conmigo because there's a generation behind me. porque hay una generación atrás de mí And there's a generation behind them. y hay una generación atrás de ellos And the work of God is a relay y race. el trabajo de Dios es una carrera de relay We from generation to de generation. generación a generación We pass on the baton pasamos la antorcha and we give it to the next y se la generation. damos a la siguiente generación, But we have to go with them. pero tenemos que ir con ellos. Otherwise, we will divide the church. De otra manera vamos a dividir la We will iglesia, create bad spirits. crearemos malos espíritus. So Elisha says, Entonces Eliseo dijo, this is okay for me. esto está bien para mí, This is all right for me. esto está bien para mí. But if you young ones feel you need to go further Pero si ustedes jóvenes creen que hay que ir más adelante and build bigger, y hacer más grande, I'll go with yo you. voy con ustedes, I'll go with yo you. voy con ustedes. Oh, Father, give us Oh that Dios, spirit. danos ese espíritu, Give us that spirit danos ese espíritu, that wherever God is going with the church, que donde quiera que Dios va con la iglesia, we will be willing to go with Him. nosotros estamos dispuestos a ir Go con él, with the young ones. como viejos y como jóvenes. Well, they get down to the River Jordan, Bueno, llegaron al río Jordán and as young people would do, y como los jóvenes harían, one of them had to get near the edge. uno de ellos tuvo que llegarse hasta la orilla. Young people like to take chances. A los jóvenes les gusta arriesgarse, Right, young people? ¿verdad, jóvenes? You like to show you can do it. A ustedes les gusta demostrar que lo pueden hacer. Yeah? Ajá. So when he's going to cut his log,
Entonces cuando él va a cortar su madera he goes right to the edge of the river. y se va a la orillita del río, And I think of it this way. y yo lo veo de esta manera. He's coming so close Está cortando tan cerca to show that he can make the tree fall in the right way. que él puede hacer que el árbol caiga en la manera correcta. And he is chopping this tree. Y él está cortando el árbol, But the axe he has is not his. pero el hacha que él tiene no es de él. Because young people Porque la juventud don't own much yet. todavía no tiene muchas cosas. Amen. Amén. They're too young to own much. Están muy jóvenes para que sean dueños de muchas cosas. And so this young man Entonces este joven is chopping. está cortando, But he doesn't quite know how to chop pero todavía no sabe bien cómo cortar correctly. correctamente. Because the weight of the axe head Porque el peso del hacha is supposed to help you cut the tree down. debe de ayudarle a cortar el árbol. And if you know how to swing it Y si usted sabe cómo tirarla and let the weight help y you, hacer que el peso le ayude, it'll get the tree down quickly. va a botar el árbol rápido. But he didn't quite know how to chop. Pero no sabía bien cómo cortar. Well, all of a sudden, De repente the handle broke se le quebró el hacha and the axe fell in the water. y el hacha cayó en el agua. And he says, I've asked my master, what will I do? Y dice, maestro, ¿qué hago? You see, it's not good to just leave the old folks behind. Bien, no es bueno dejar a los viejos atrás. Young people, Jóvenes, jóvenes, it's not good to just leave them behind. no es bueno dejar a los hermanos mayores So he atrás. didn't call one of the young men. Porque él lo llamó a uno de los jóvenes, He didn't call one of his compadres. él lo llamó a uno de sus compañeros. No, he called No, él llamó the old man. al viejo. He says, alas, Él dijo, what Elías, am I going to do? Eliseo, ¿qué voy a hacer? And because Elisha had the wisdom, Pero porque Eliseo tenía la sabiduría, the good disposition, la full of buena grace, disposición, lleno de gracia, full of grace, lleno de gracia, full of mercy, lleno de misericordia, full of love for the young. lleno de amor por los jóvenes. He wasn't nervous. No estaba He nervioso, wasn't worried. no estaba preocupado. He simply said, Simplemente dijo, where did it fall? bueno, ¿dónde cayó? And with the power that was in him, Y en el poder que estaba en él, he took a little stick agarró una varita, and threw it in the water. la tiró al agua And the axe head floated up. y el hacha flotó. But let me say this. Déjame decir esto. When the axe head floated, Cuando el hacha flotó, Elisha didn't take it up. Eliseo no la juntó. He didn't say, now you messed up this first time, I'm going to put you aside. Él no le dijo, mira, ya te equivocaste la primera vez, te voy a hacer a un lado. He said, no, you take it up. No, él dijo, tú recógela. In other words, I'm giving you a second chance. En otras palabras, te doy una segunda oportunidad. That's because he had a grace disposition. Era porque él tenía una disposición de gracia. A disposition of grace and mercy. Una disposición de gracia. And he was willing to trust the young man Y again. estuvo dispuesto a confiar en este joven He otra vez. says, you take it Y up. le dijo, tú recógela. And so we need to have that same spirit today. Entonces necesitamos tener ese mismo espíritu. Because God is going to use our church Porque Dios va a usar nuestra iglesia to reap a great harvest. a recoger una gran cosecha. I know we're growing now, Yo sé que estamos creciendo, but we have not seen anything yet. pero no hemos visto nada todavía de lo que Dios va a hacer. And so we have to work together. Por eso tenemos que trabajar juntos. We cannot afford to have tensions between the old and the young. No podemos estar teniendo tensiones entre jóvenes y We viejos. cannot afford to exploit the past and the present. No podemos explotar el presente y el pasado. We have to work together. Tenemos que trabajar juntos. And Elisha represents Y Eliseo representa my generation and older, mi generación y más viejos, who had a good attitude, que tenían una buena a good actitud, spirit. un buen espíritu. God used me some in the work, Dios me usó algo a mí en el trabajo, but he didn't
do everything with me. pero no lo hizo todo He conmigo. still has something for you young people to do. Cosas todavía para ustedes jóvenes para The hacer, work is not finished. porque el trabajo no se ha So terminado. my job Fue mi trabajo. is to help you. Come here. Ese es un venga, tú. Sí, tú. Yes, come here. My job is to help Mi you, trabajo es ayudarte, support you, ayudarte, come near you. acercarme a ti, Walk with you. caminar contigo. And when you bring me a new idea, Y cuando me traes una nueva idea, I shouldn't dismiss it and say that's yo nonsense. no debería de quitarla y decir es una tontería. No, No. I should look at it Debería de verla, because it's the same God porque es el mismo Dios who's in the young, que está en el joven, that's in the que old, está en el viejo, and He may be trying to help y us él fue el que está tratando de ayudarnos, take the work further along. de hacer que el trabajo vaya más adelante. So I must lend my support So yo debo de prestarle mi apoyo and help the young. y ayudar al joven. Gracias. Amen. Amén. I pray Yo oro that all of us who are seniors in the work que todos nosotros que somos ya viejos en el trabajo, will study the example of Elisha vamos a estudiar el ejemplo de Eliseo and pattern our lives after his. y hacer el patrón de nuestras vidas después de él, de su vida. And the young, Y los jóvenes, that you will always be wise enough que ustedes siempre serán lo muy sabios, sabios in this day when the church is adjusting en estos días cuando la iglesia se está ajustando and changing y cambiando and trying to get more like what the word y says. tratando de tener más luz de lo que la palabra dice. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, when the 3,000 souls came to the Lord, cuando los 3,000 almas vinieron al Señor, who went to 18 countries to check them out? ¿quién fue a 18 países a checarlos? Nobody. Nadie. They received them the same day. Ellos los recibieron el mismo día. That's what the church is trying to do. Eso es lo que la iglesia está tratando de hacer. Receive the newborn babe Recibir a los babies espirituales where they're born. donde han nacido. And those of us who are older, Y nosotros que ya estamos muy have jóvenes, been in the church for some que hemos time, estado en la iglesia ya por algún tiempo, we must understand debemos de entender that the same God that took care of us que el mismo Dios que nos ayudó can take care of the new puede babes. ayudarles a los nuevos And we convertidos. need to give them a place among Y us, necesitamos darles un lugar entre nosotros para to protegerlos, shelter them, para cuidarlos, to help them to para grow. ayudarles a crecer. Hallelujah. Amén, aleluya. So from generation to generation, Entonces de generación a generación we have to continue to cast the net. tenemos que seguir tirando la red. We had two types of nets when I was a boy. Teníamos dos tipos de red cuando yo era un muchacho. We had a long one that the bishop described, Teníamos una larga, la que el obispo describió, that we would set out in the ocean que la tirábamos en el mar and we would pull it from both y sides la jalábamos por ambos lados and we would pull it in, y la traíamos para adentro whatever came up, y lo que venía. and then the sorting would be done later. Y ahí después íbamos a hacer la de escoger los We peces. had another type Teníamos otra clase that was called a throw net que era una red que se tiraba, that you could cast, que se podía tirar, and it was made in a circle, que estaba hecha como en un círculo and you held part of it here in your teeth, y parte de la red tenía en la boca and you held the bullets or the lead weights y tenía los pedazos de plomo and the net in the other hand, y la red en la otra mano. and when the fish was passing in the Y water, cuando el pez iba pasando por el agua, throw out the net, tiraba en la red and the weight would open it wide, y el peso del plomo la abría. and whatever is down there will get Cualquier in. cosa que estaba abajo quedaba ahí. And I believe the time has come. Yo creo que el tiempo ha llegado. Let's not be inspectors in God's house. Ya no seamos inspectores en la casa de Dios. Let's not be policemen in God's Ya house. no seamos policías en la casa
presencia de Dios. Let's be fishermen, Seamos pescadores, casting a net, tirando la net, showing the young mostrando a la how juventud to throw the net, cómo tirar la red, how to set the net, cómo poner la red and how to gather the y fish. cómo traer a los peces. But in order for that to happen, Pero para que eso suceda, the generations have to work las together. generaciones tendrán que trabajar We juntos. have to stay together. Tenemos que estar juntos. We have to share together. Tenemos que compartir We juntos. have to respect each other. Tenemos que respetarnos unos a And otros. as Paul told Timothy, Y como Pablo le dijo a Timoteo, let no man despise your youth. que ninguno tenga en poco tu juventud. Why is that? Because Timothy was a young man, ¿Por qué es eso? Porque Timoteo era un joven, but the Spirit had given him certain gifts. pero el Espíritu le había dado algunos dones. But in order for us to gain the respect that we need as young people, Pero en orden para que nosotros tengamos el respeto como jóvenes, we have to live respectably. tenemos que vivir respetuosamente. We have to live respectably. Tenemos que vivir respetuosamente. He says, don't let no man despise your youth, Él dijo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, but be an example. pero sé ejemplo. Discipline yourself. Disciplínate a ti mismo. Look after yourself. Cuídate a ti mismo. Look at what you're doing. Mira lo que tú haces. Look at how you're living. Look at how you're living. Mira cómo estás viviendo. And guide your life Y guía tu so vida that you can command respect. de tal manera que tú demandes respeto. So when you say to some older minister, Entonces cuando tú le dices a algún the ministro, Lord put in my heart Dios ha puesto en mi corazón to do something, de hacer algo, he will be able to say, Él va a poder decir, go ahead, my son, sí, hermano, sí, I'll go with yo you. voy contigo. So we need to learn that respect. Necesitamos aprender ese And respeto. the Bible Y la says Biblia dice that Timothy, que Timoteo being in charge of the church at that time estaba a cargo de la iglesia in Ephesus, en Éfeso, he was young, era joven, but he was advised to live right, pero fue advertido que viviera to recto, study the que scriptures, estudiara la escritura, to look well to what he was preaching, que mirara bien como él predicaba, so he could be an example of the para que él believers, fuera un ejemplo a los creyentes, both young and a old. los jóvenes y a los viejos. And so when he did his work, Y así como él hizo su trabajo, he would not be despised él no iba a ser or despreciado rejected, o rechazado, but respected pero and respetado honored. y honrado. So in this way, De esta manera, one generation una generación must respect the other debe generation. respetar a la otra generación. One gives respect, Uno da respeto, one receives el respect. otro recibe respeto. One has earned respect already, Uno ya se ganó el respeto and the other is earning it y el now. otro se lo está ganando. In En other words, otras palabras, generation meets generation. generación se encuentra con la otra generación. And the Spirit of God is calling us Y today el Espíritu de Dios nos está llamando so that together, para que juntos, what we started, lo que comenzamos nosotros, you can finish. ustedes lo terminen. What we began, Lo que nosotros comenzamos, that we may be comfortable with que now, es posible que ya estemos cómodos, you can extend it ustedes lo extiendan. and make it Lo larger. hagan más grande. For this gospel, Este evangelio, this este message mensaje, is for the whole world, todo el mundo, and it's going to grow. y va a crecer, It's going to y va grow. a crecer. But there's room Pero hay lugar in the church en la iglesia for young para jóvenes and y old, viejos, for middle age, de mediana edad, and also for the y children. también por los niños. Because God has called us all Porque Dios nos ha llamado a todos that we are doing. para hacer el trabajo que estamos haciendo. You are going to be challenged Ustedes serán retados continually constantemente by the circumstances around us por las circunstancias alrededor and also by what's happening in the church. y también por lo que sucede. But I say to you tonight, Pero yo te digo aquí esta noche, I am convinced yo estoy convencido that God is leading His church. que Dios está guiando a su iglesia. God is leading His church. Dios está guiando a su iglesia. And we don't have time to preach all the things that I could preach. Y no tenemos el tiempo para ir a predicar todas las cosas que To podría show predicar. you what I mean. Para mostrarles lo que yo quiero decirles. But let's follow Him. Pero sigámoslo a Él. Let's follow Him. Sigámoslo a Él. And let's follow the leaders that He gives Y us. sigamos a los líderes que nos da. So as they plan Y así como nos and planean pray y oran and work, y
trabajan, we will cooperate together. vamos a cooperar juntos. Elisha had a good attitude. Eliseo tuvo una buena I said he had a good attitude. Dije, tuvo una buena It actitud. was not his work, No era su trabajo, it was God's work. era el trabajo de It Dios. was not his work, Era su trabajo, it was God's era work. el trabajo de Dios. Let me say this in closing. Déjeme decir esto para cerrar. When we build a work in Cuando God's kingdom, construimos una obra en el reino de Dios and the time comes that we have to step aside, y el tiempo llega cuando tenemos que hacernos a un lado, either because of health sea por razones de salud or age o la edad or whatever o reason, cualquier otra razón. if we cannot leave that work to God Si no podemos dejar esta obra a Dios and to those whom God have given it to, y a estos a los que Dios se lo ha dado, we didn't build it for God, no la hicimos para Dios, we built it for la ourselves. hicimos para nosotros And mismos. that's not how we're Y supposed to eso no build. es como deberíamos de It's construir. not our church, No es nuestra it's iglesia, not our work, no es nuestra obra, it's God's es work. la obra de Dios. Hallelujah. Aleluya. It's his Es church. su iglesia. Let him lead it. Dejen que Él la guíe, Let him guide que it. Él la guíe, Let him change it. que Él la cambie, Let him fix it. que Él la arregle, Let him grow it. que Él la haga crecer One de generation una to generación another a otra generation. generación. And when it's all Y over cuando haya and terminado Jesus comes y back, Cristo regrese, all of us together todos juntos will hear, well done, vamos a escuchar bien good buen and siervo y faithful fiel, servants. bien buen siervo y I fiel. couldn't take it all away. Yo no lo pude hacer todo. Some of you young ones may not be able to take it Algunos de all away. ustedes jóvenes es posible que no lo puedan hacer todo hasta el It may be final. because the Lord may tarry longer than we think, Puede que sea que la tarea lleve más allá de lo que nosotros or pensamos. He may come soon. O Él puede venir pronto. But if we cooperate with Him Pero si cooperamos con Él and we cast the net, y tiramos la red, receive whom the Lord receives. recibamos a lo que el Señor Did recibe. you hear what I said? Escuchar lo que dije. Receive whom the Lord receives. Recibamos a lo que el Señor recibe. He knows how to handle all of Él us. sabe qué hacer con todos He nosotros. knows our place in the body. Él sabe nuestro lugar en el For cuerpo. He puts us in there as it pleases Him. Porque Él nos pone en el cuerpo como Él quiere. So here in California, Spanish, Aquí en California hispana, you have a great challenge before you. ustedes tienen un gran reto delante de You ustedes. have been growing, Han estado creciendo. and we thank God for that Y growth. damos gracias a Dios por ese A crecimiento. new day has come, Pero ha llegado un nuevo día. and you have been challenged. I heard Y our el Señor overseer se escuchaba talking to the el pastor, pastors. hablando con los pastores. and Bishop Ramos last night. Y el hermano Ramos, el obispo Ramos, He anoche, was asking or mentioning él estaba mencionando that we have to break out of our own cultures que and reach tenemos que others. quebrantar nuestras culturas viejas. I have an understanding of God's word. Yo tengo un entendimiento de la obra de For Dios. some reason, Por alguna razón, the Lord Jesus wants the church of God of prophecy el Señor Jesucristo quiere que la iglesia de Dios de la profecía to be a model of unity, sea un modelo de unidad, a model of how to reap the un harvest, modelo de cómo recoger la a cosecha, model of how to treat people, un modelo de cómo tratar a la a gente, model of how to handle young people, un modelo de cómo lidiar con los and jóvenes how to respect and treat the old. y cómo respetar a los viejos. He wants the rest of the Christian Él world quiere que todo el resto del mundo cristiano to see that among us vea que entre nosotros the gospel works. el evangelio funciona. The gospel works. El evangelio funciona. It does what God says it will do. Hace lo que Dios dice que debe de So hacer. from generation to generation, Por ello, de generación a generación, let us serve the Lord. sirvamos al Let's Señor. love one another. Amémonos unos a Young otros, and old. jóvenes y viejos. Let us respect each other. Respetémonos unos a otros. Let's humble ourselves Humillémonos before the Lord delante del and Señor also one y to también another. el uno al otro. It should not be wrong No debe ser malo for me to say to my brother para mí decir al hermano, who's younger than el I, cual es más joven que yo, I'm sorry, lo siento, I did something wrong. me equivoqué, hice algo malo. No, No, it should not be a no problem debería ser un problema. because we have one Savior, Porque tenemos un Salvador, un Dios, one God. un Dios, We are one people, somos un pueblo. and because of this, Y por eso we need to get rid of all the
tension necesitamos de quitar todas las and tensiones live together, y vivir juntos, work together, trabajar juntos, cooperate together, trabajar, caminemos get juntos, with the Lord together caminando con el in Señor His great en harvest. su obra maravillosa. Hallelujah. Aleluya. I wonder tonight Yo me pregunto esta noche, if in your heart si en su corazón you have felt some tension, ha sentido alguna tensión, you have had some doubts ha tenido dudas about the church acerca de la iglesia and what's happening in the church. y lo que está pasando en la iglesia. We've turned to the harvest Nos hemos tornado a la cosecha and we have focused y nos hemos enfocado on saving the lost. en salvar a los perdidos. That's what the Spirit wants. Eso es lo que el Espíritu quiere. Elisha could have said, no, I don't want to go with you. Eliseo pudo haber dicho, no jóvenes, yo no quiero ir con I'm ustedes. satisfied. Yo estoy satisfecho. He didn't say that. Él no dijo eso. He says, I'll go with Él you. dijo, yo voy con ustedes. And he was there to help, Y él estuvo allí para ayudarles, not to hinder. no para impedirles. Hallelujah. Aleluya. And young people, Jóvenes, God has been calling you. si Dios te ha estado llamando, As we spoke this afternoon, como hablamos esta tarde, I want you to think about that call yo quiero que tú pienses en ese llamado, in your heart. en tu corazón. The church needs you today. La iglesia te necesita hoy. The church needs you La today. iglesia te necesita hoy. The church needs you with your La iglesia te necesita con toda tu determinación, zeal, con tu celo, with your enthusiasm, con tu entusiasmo and even with the chances you take. y aún con los riesgos que tomas. But she also wants you Pero ella también te quiere to be a faithful Christian, que seas un cristiano fiel, to earn respect que te ganes el respeto by the way you de live. la manera como tú vives. Amen. Amén. She wants you to earn that Él respect. quiere que tú te ganes ese That's what respeto. the Bible is teaching us. Eso es lo que la Biblia nos enseña. So it teaches us on all sides. Eso nos enseña de todas It has maneras. lessons for young and old. Tiene lecciones para jóvenes y And I niños. wonder tonight Y yo me pregunto esta noche, if there are any here si habrá alguien aquí that you have felt some tension que usted ha sentido alguna tensión of things within the church de cosas dentro de la iglesia and you have fears y usted tiene temores or doubts. o dudas. I want tonight to make this a different type Yo of quiero esta noche call. que sea un llamado diferente. If there's any here that don't believe in Jesus Christ as your personal Si Savior, hay alguien aquí en esta noche que no conoce a Cristo como su Salvador we personal, invite you to come le invitamos a que venga to receive Him as a well. recibirle como su Salvador. But I'm speaking tonight mainly to us. Pero estoy hablando directamente a nosotros. And if there have been tensions, Y si ha habido tensiones, tensions between young and old, tensiones entre jóvenes y viejos, tensions between those who have one idea, those who have another idea, tensiones entre unos que tienen una idea y otros que tienen otra idea. we need to resolve those things. Necesitamos resolver estas cosas. We need to resolve those things. Necesitamos resolver estas Young cosas. people, Jóvenes, you have my vote. ustedes tienen mi voto. You have my vote. Ustedes tienen mi voto. Hallelujah. Aleluya. And part of my work Y parte de mi trabajo as a bridge builder es de un constructor de puentes between generations. entre generaciones. See, I've been young, Sí, ven, yo he sido joven and now I know the other side. y ahora ya estoy en el otro lado. Ya So I'm conozco el otro helping to lado. build bridges Ahora estoy ayudando a hacer construir for you puentes to cross over. para que ustedes lo crucen. But you have my vote. Pero tienen mi voto. But I admonish you like Paul did Timothy. Pero yo les amonesto a ustedes como Pablo lo hizo a Timoteo. Do not behave in a way that you can be despised. No se comporten de una manera que sea tenido de menos, No, despreciado. No. but earn that respect. Gánese el respeto. Earn that respect. Gánese el respeto. Could we stand right now? Pónganse de pie en este momento. Hallelujah. From generation to generation. De generación a generación. I know it's been a long day. Yo sé que ha sido un día largo. Tomorrow we have a full morning. Y mañana tenemos una mañana completa.
So what I would like to do, Lo que me gustaría hacer, if you would do this with me, si usted lo podría hacer conmigo también, could we join our hands? podríamos tomar las manos a través de todo el auditorio de la iglesia, As one people. como un pueblo. The hand you may be holding La mano que usted está teniendo may not be the hand of a young person, it may be the hand of an older es person. posible que no sea la mano de un joven, es posible que sea de un viejo. The older person may be holding the hand of a young person. El viejo puede tener la mano de un joven, But we are one people. pero somos un pueblo. We are one people. Somos un pueblo. Did you hear me? We are one ¿Me people. oyeron? Somos un pueblo. We are one people. Somos un pueblo. We have one spirit working among us. Tenemos un espíritu trabajando entre The nosotros. blessed Holy Ghost. El bendito Espíritu Santo. He is for young and old. Él es para jóvenes y viejos. And I want us to pray. Yo quiero que oremos. Yes, it's good for us to hold up each other's hands. Sí, es bueno que tengamos Could you do that? Hold up the podría hand tener usted la mano de su of the person that is next to you. está al lado suyo. And I want us to pray one for Yo another. quiero que oremos el uno por el otro. And young people, Y jóvenes, I want you to pray yo quiero que ustedes oren for your elders por los mayores and all the y elders, todos los mayores, all the ones. los más I viejos. want you to pray for Yo the quiero young. que oren por los jóvenes. And when we pray one for each Vamos a orar uno por cada uno. God will help us. Que Dios nos ayude. Let us pray. Vamos a orar. Father, in the name of Dios, en Jesus, el nombre de Jesús, we come to you today. venimos a ti, oh We Dios. present ourselves Nos before you. presentamos delante de ti, oh Oh Lord, Oh Dios. we are one people. Como un pueblo. Some of us are young, Algunos somos jóvenes, some are old, algunos viejos. some have labored hard, and our work is nearly done. But some are just coming online to do their work. Oh, let us together. Bind us together. Unite us.